más. Sí, de pronto es que yo ya estaba sudando allá atrás. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en Juan capítulo 6. Si tuvieron el placer de estar con nosotros la semana pasada, vimos cómo Jesús hizo uno de sus milagros más famosos cuando convirtió a 2 pescados y a 5 panes en suficiente comida para más de, dijimos, se contaron solo los hombres, que eran 5,000, ¿cierto? Escuchamos 5,000, pero no se contaron los niños, no se contaron las mujeres, dicen que eran entre 15 a 20,000 personas. Increíble, un milagro increíble. Pero ahora nosotros vamos a cambiar un poco el tema. Todavía continuamos en la alimentación. Todavía continuamos en la alimentación, pero cambiamos el enfoque de lo físico a lo espiritual. Porque muchas veces nosotros vemos que esta gente que seguía a Jesús, estos casi 20,000 personas que venían a Jesús, venían por razones equivocadas, se puede decir. Querían ser entretenidos, querían ser asombrados, querían de pronto ver algo increíble, de pronto ver un milagro, pero realmente no querían entregar su vida al Señor. No querían obedecer, no querían seguir, no querían creer, y vamos a ver de esto. Pero algo que me encanta es que aún así Jesús alimenta a estas personas. Me encanta que Jesús no los rechaza. Ustedes solo vienen aquí a ser entretenidos, váyanse de aquí. No, les dice, venga, siéntense y les voy a dar de comer. Pero nosotros también vemos que muchas veces venimos al Señor cuando tiempos son difíciles, ¿cierto? De pronto estamos enfermos, pronto estamos enfrentando situaciones en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, que son muy difíciles. Necesito ir a la iglesia. No sé cuántas veces hemos visto eso, hemos visto una persona muy mal y dice, usted tiene que ir a la iglesia. Y es cierto. Pero ahora seguimos con nuestra segunda parte del capítulo 6 de Juan. Como les dije, donde el enfoque cambia de una hambre física y cómo Jesús proveyó y alimentó a estas personas a un hambre mucho más importante, el hambre espiritual. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón que solo lo puede llenar Jesús. Y alguien me preguntó una vez, ¿pero por qué tenemos ese vacío? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué no nos hizo felices y contentos todo el tiempo? ¿Por qué tengo este vacío? Hermanos, porque nosotros fuimos creados con un propósito, adorar a Dios. Fuimos creados con el propósito de tener una relación personal con el Dios creador del universo. Diferente que los animales, hasta diferente que los ángeles. Nuestra relación, nuestro propósito es una relación personal con Dios. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, vamos a quedar con ese vacío. Vamos a quedar sin ese propósito. Ahora, no sé cuántos de ustedes aquí son mecánicos o les gusta arreglar las cosas. Mi esposa se ríe porque yo, cero. Pero algo muy chistoso fue que pedí un cargador para un taladro que yo tengo en la casa. Y hace 2 años tengo este taladro, pero se me perdió el cargador. Y yo he trasteado ese taladro, hasta me lo traje de los Estados Unidos y yo dije, no, yo voy a usar ese taladro un día. Y finalmente me llegó el cargador en el correo, me llegó el cargador y cargué el cargador, el taladro. Y hombre, me puse a arreglar cosas por toda la casa. Uy, eso está suelto. Y me puse a arreglar cosas, pero qué bonito ver que ese taladro, sin ese cargador, no sirve para nada. Así somos nosotros, así es nuestra vida cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. Pero el momento en que Dios entra a nuestras vidas, nos podemos hacer el propósito que Dios nos ha llamado. Y esa es la diferencia entre un creyente y alguien que no cree. Es que nosotros vivimos una vida con propósito. Si alguien puede, gracias Rafa. Es que nosotros vivimos una vida con propósito. Y qué bonito es eso. Ahora, nuevamente, vamos a dividir este estudio en 3 partes, donde la primera parte es Jesús revela su poder sobre la naturaleza, del versículo 15 al 21. La segunda parte es Jesús corrige
La búsqueda equivocada. Esta gente venía a Jesús por razones equivocadas y Jesús en amor corrige. Y tercero, Jesús se revela como el pan del cielo, como el pan de la vida. Empecemos en el versículo 15. Y dice en el versículo 15, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabuló, se fue hacia las colinas él solo. Ahora, pausemos un momento. Tú dices, ¿cómo así que querían hacer? Casi 20,000 personas acaban de ver a Jesús tomar 5 panes y 2 peces y alimentar a todos, tanto de que sobraron canastas llenas de comida, y decían, pues, Él debería ser nuestro rey, Él debería estar encargado. ¿Por qué? Porque ahora no vamos a tener hambre, ahora nunca vamos a sufrir, tenemos al superhombre aquí, pero eran las razones equivocadas, porque Jesús no vino a reinar. Esa es la diferencia. Jesús no entró a Jerusalén en un caballo de guerra, en una carroza elegante de oro, entró sobre un burro, en humildad. Jesús vino no para ser un rey ni una figura política. Jesús vino para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Él vino para servir. Y vamos a ver esta escritura más tarde en Juan 18, creo que sí la puse, Nana. Juan 18, versículo 33, donde Jesús contestó y dijo, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores pelearían para impedir que yo fuera entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Hermanos, Jesús no vino para conquistar tronos ni tierras, vino a conquistar corazones. Vino para salvar, no para gobernar. Eso fue la razón por la cual Jesús vino. Y ahora la gente está tan emocionada, acaba de ver esta gran señal, dice, bajemos a los romanos, bajemos a los líderes, pongamos a Jesús. Pero las intenciones no eran correctas. Versículo 16, continuemos. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. 18. Poco después se levantó un fuerte viento sobre ellos y el mar se agitó mucho. Pues eso les pasa por dejar a Jesús. No, siempre hizo reír mucho esto, porque si nosotros leemos aquí, dice, ay, pero tan descarados, lo dejaron a Jesús allá, el pobrecito quedó solo en los montes, ¿cómo lo van a dejar a él solo? Pero si nosotros vemos en el Evangelio de Marcos y de Mateo, nos dice que Jesús les dijo a ellos, vayan, crucen al otro lado, los ordenó a cruzar a sus discípulos. Y algo que para mí es increíble es que se encuentran en medio de una tormenta. ¿Cómo es así? Si están obedeciendo a Jesús, si están haciendo las cosas correctas, ¿cómo es que están en una tormenta? ¿Cómo es que tienen problemas? Yo pensé que si yo entrego mi vida a Jesús ya se me van a ir todos los problemas. Yo pensé que Jesús ya me iba a solucionar todo. Hermanos, a veces la obediencia a Dios nos lleva directamente en medio de una tormenta. En medio de una tormenta. A veces la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida es precisamente esa tormenta. Es una de las cosas que yo he tenido que aprender en mi vida caminando con el Señor, porque yo pensé que todo se me iba a solucionar. Yo pensé que ya no iba a tener problemas, yo pensé que ya no iba a tener dolor. Tantos problemas que yo cargaba antes de caminar con el Señor. Mi pobre esposa ha tenido que lidiar conmigo estos casi 12 años que hemos estado casados, porque cuando primero nos casamos, ella no sabía que yo sufría con terrores en la noche, problemas psicológicos que yo vi en la guerra, donde en la noche yo pienso que alguien me está matando, yo pienso que estoy en un campo de batalla y que están tirando bala,
y yo tengo que hacer todo lo que puedo hacer para salvarme. Y pobrecita Pachita, porque yo me levantaba en la noche gritando, me tiraba al piso y me veía yo así arrastrándome por el piso gritando, bájese, bájese, porque en mi mente estaba en la guerra, porque en mi mente estaba viendo a mis amigos morir otra vez. Y años duré así, me despertaba sudando, gritando y eso. Y gracias a Dios hace más de 5 años no tengo un terror en la noche. El Señor empezó a sanar, no fue instantáneo, pero yo le decía, Señor, pero si ya estoy caminando contigo, ya te entregué mi vida, ¿por qué sigo sufriendo con estas cosas? ¿Por qué sigo pasando por estas cosas? Hermanos, muchas veces la perfecta voluntad de Dios es esa tormenta. Lo hablamos la semana pasada. A Jesús le importa más tu carácter que tu comodidad. Él está formando en ti un carácter más fuerte. Él está formando en ti una dependencia en el Señor que necesitamos. Cada uno de nosotros necesitamos. Romanos 8:28, uno de los versículos más hermosos de la Biblia, el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, todas las cosas difíciles, las cosas dolorosas, las cosas tristes, todas estas cosas, Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Un plan y un propósito para ellos. Les cuento que nosotros cuando pasamos por dificultades, y este es un sistema psicológico en que los Estados Unidos usan, y muchos países usan en el mundo, para torturar a personas. Los hacen sufrir y usted dice, pues vaya y le pregunte, ¿a dónde están los terroristas? ¿A dónde está esto? Entrégame la inteligencia. Pero no hacen eso. Eso lo hacen en las películas, ¿cierto? Los están torturando. Dime, ¿quién te envió? ¿Para quién trabajas? Pero lo peor es, torturan y no dicen nada. Torturan y no le preguntan nada. Torturan y torturan y torturan sin propósito. Hermanos, porque el dolor sin propósito es una de las cosas más difíciles que podemos sentir en nuestra vida. Porque por lo menos uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es el propósito de este dolor? Hermanos, caminando con el Señor sabemos de que toda dificultad, toda tormenta, toda prueba tiene propósito. Tiene propósito. El Señor está haciendo algo en eso. Y eso nos da paz. Porque Jesús no siempre nos libra de la tormenta, pero ¿sabes qué? Siempre está ahí con nosotros. Siempre está ahí con nosotros. Continuemos a ver qué le pasa a los discípulos en medio de esta tormenta. Versículo 19. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en la dirección del barco. Y estaban aterrados, claro, hasta en los otros evangelios decían, es un fantasma, ¿qué es eso? Es un espíritu. Y tenían miedo ya por el viento, tenían miedo ya por las olas, ya por esta tormenta, y tenían miedo a ver Jesús caminando sobre el agua. Pero él exclamó, Jesús dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Qué versículo tan hermoso que podemos aplicar a nuestra vida. No tengan miedo, yo estoy aquí. Y les dije, es interesante que los discípulos ya habían avanzado bastante. No estaban ahí en la orillita estaban en la mitad de la tormenta, en el medio del problema. En el tiempo donde más hopeless, sin esperanza, cuando se sienten no hay esperanza. Estoy en medio de este problema. No hay nada que yo pueda hacer. Y justo cuando todo parecía perdido, Jesús llegó en el momento perfecto. Jesús llegó en el momento perfecto. Hermanos, a veces no entendemos por qué Jesús todavía no ha calmado la tormenta que estamos viviendo esta mañana. Pero debemos recordar que sus caminos y sus planes son más altos que los nuestros.
que su tiempo es perfecto. Él siempre llega a tiempo, nunca antes y nunca después, siempre llega a tiempo. Pero ¿cuántos de ustedes se han preguntado, Jesús, ¿por qué aún sigo en medio de esta tormenta? ¿Por qué aún sigo en medio de este dolor? Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Yo me acuerdo durante uno de los exámenes más difíciles que tuvimos que hacer en el ejército, tuvimos 5 días que estuvimos acampando, trotando, caminando, y en un día donde tuvimos que caminar más de 30 millas, no sé cuánto es 30 millas, como 50 kilómetros, algo así, tuvimos que caminar 50 kilómetros, despertados a las 4 de la mañana, con un paquete, una carga de casi 40 kilos, con arma, con casco y todo. Le decían el crucible, el lugar donde todos fallan, por decir. Y yo me acuerdo que estaba subiendo una montaña que le decían el Reaper, el matador. Y había leyenda de que literalmente los corazones de algunas personas habían estallado subiendo esta montaña. Y era tan empinada que tú podías estar parado y tocar a donde tenías que caminar después. Así, así. Y yo me acuerdo que yo subía y en la mitad dije, no puedo más. No puedo más. Yo veía a compañeros tirar todo al piso, tirarse al piso llorando. Y yo dije, ya no puedo más. Y en el momento donde ya iba a tirar mi maleta, ya iba a tirar mis cosas, mi sargento vino al lado mío. Y en la Marina no son nobles, no son tiernos con uno, son groseros. ¡Echa para arriba eso! Le gritan a uno. Pero este sargento me vio la cara y me dijo, Martínez, te voy a decir algo. En esta vida todo el dolor es temporáneo. Todo el dolor es temporáneo. Va a llegar un día donde no vas a tener este dolor. Y solo esas palabras soplaron un viento y me dieron una energía y dije, voy a subir esta montaña porque un día no voy a tener este dolor. No voy a dejar, no me voy a rendir, voy a seguir adelante. Y pude terminar, pude llegar hasta el fin, pude llegar allá, dejé todo y cuando llegamos arriba al monte nos hacen parar en fila. Acuérdate, son 5 días de no dormir casi, de estar tan... Yo tenía casi todos mis amigos que no se cambiaban las medias, terminaban sin la parte de abajo del pie, se le pelaba todo, terrible, cosas más feas. Pero llegamos allá arriba, nos paran en fila y empiezan a venir a cada uno de nosotros y nos dicen, saquen la mano, y sacamos la mano y nos ponen el símbolo de la marina de ellos y nos dice, bienvenido a la familia. Y el sargento llorando, yo llorando, todo el mundo llorando, tan emocional de ver de que llegamos a la meta, de que esa prueba, esa dificultad formó el carácter que ellos buscaban en esas personas. Pero hermanos, debemos acordarnos de algo, que ya lo dije. Los planes y los caminos y los pensamientos de Dios son más altos. Isaías 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son los vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, Jesús nunca llega tarde. Sus palabras, soy yo, no tengan miedo, son suficientes para traer paz a nuestro corazón hoy mismo. Hoy mismo. Estás en medio de esa tormenta, estás en medio de esa dificultad. Jesús te está diciendo, no tengas miedo, yo estoy contigo. No estás solo, no estás sola. Él está contigo. Versículo 21. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Me encanta este versículo. Me encanta este versículo porque claro, Dios, mi Jesús llegó y enseguida llegaron a su destino. Jesús les trae paz, Jesús les trae gozo, la tormenta termina, el miedo desaparece y eso es lo que Jesús nos ofrece, paz. No como el mundo da, una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos.
Ahora, no sé si han escuchado esta frase que se pregunta, ¿qué es más importante? ¿El viaje o el destino? ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? En la vida, ¿qué es lo más importante? Y muchos dicen el destino, porque el viaje es muy difícil, lo más importante es el destino. Pero sabes, a mí me gusta responder, lo más importante es la compañía que llevamos en el viaje. Porque si Jesús está con nosotros, llegaremos a nuestro destino. Eso es lo más importante. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús corrige la búsqueda de estas personas que estaba equivocada. Me encanta esto, versículo 22 dice, al siguiente día, la multitud se había quedado al otro lado de la orilla del lago y se dio cuenta que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca al lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en búsqueda de Jesús. Ahora, esta porción tiene dos partes que son muy bonitas. Bonito ver la gente con hambre de Jesús, ¿cierto? Bonito ver que la gente, ¿a dónde está Jesús? ¿A dónde está Jesús? Algo está ocurriendo hoy en día en los Estados Unidos, aquí en Colombia, en todo el mundo. Estamos viendo una hambre y sed por Jesús. La gente quiere de Jesús, quiere escuchar de Jesús. ¿Pero qué? Ellos querían más pan. Querían ser entretenidos, querían ver milagros. No buscaban por fe, sino por conveniencia. Lo buscaban solo porque les iba a dar algo. Y triste que hoy muchos hacen lo mismo. Buscan a Dios como si fuera una experiencia de McDonald's, de comida rápida. Quiero escuchar ya, deme el mensaje, empáquemelo bien bonito y ya. Hágame sentir bien. Hermanos, aquí estudiamos la palabra de Dios. Toma tiempo, es un poco más lento, pero me gusta pensar de que este estudio es una bandeja paisa espiritual. Usted no se va a ir con hambre de aquí. Y ese es el propósito que Dios ha puesto en mi corazón para esta iglesia, que conozcan a ustedes realmente a Jesús, que ustedes conozcan su palabra. ¿Por qué? Porque solo conociéndolo a Él puede satisfacer las necesidades que tenemos. Jeremías 29, versículo 13 dice, si me buscan con todo corazón, podrán encontrarme. Hermanos, Jesús no busca admiradores interesados, sino a discípulos comprometidos. Él no vino a llenar estómagos, ya le dije. Él vino a cambiar vidas, a transformar corazones. Versículo 25. Entonces finalmente lo encuentran. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Aquí Jesús confronta a la gente. La gente llegó toda emocionada, Rabí, te encontramos, ¿a dónde estabas? Y Jesús les dice, mira, ustedes solo me quieren porque les di de comer. Y claro, Él alimentó a todas esas personas. Y aquí Jesús revela las verdaderas motivaciones de esta gente. Lo estaban buscando no como un salvador, sino alguien que pudiera suplir sus necesidades físicas. Habían perdido el propósito de los milagros, porque los propósitos de los milagros eran mostrarnos quién es Dios verdaderamente, mostrar el poder de Dios. Hermanos, la fe superficial se basa solo en lo que nosotros podemos ver. Cuando solo lo que nosotros podemos ver es solo una fe superficial, pero la fe genuina se basa en quién es Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, pues nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Jesús no buscaba multitudes emocionadas por sus milagros, sino buscaba corazones
transformados por su verdad, transformados por su verdad. Versículo 27, y me encanta este versículo porque lo podemos aplicar a nuestra vida diariamente. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado un sello de aprobación. Y me encanta esto porque Jesús nos está invitando hoy en día a invertir en lo eterno y no enfocarnos tanto en lo de acá, tanto en lo de acá. Y es algo muy interesante porque nosotros vemos eso, nosotros vemos gente invertir toda su vida, me voy a comprar mi carro, me voy a comprar mi casita, tengo mi finca, tengo mi cosa, y cuando se muere, ¿qué termina haciendo? Peleando todo el mundo por lo que no es de ellos, ¿cierto? Terminan peleando por esto. Nadie se puede llevar nada. Y nosotros gastamos tanto tiempo. Y es lo mismo, yo he hablado con muchas personas profesionales que tienen su carrera y ese es su enfoque, la empresa, mi carrera, mi trabajo. Y yo le dije, tú sabes que si tú te vas mañana, en 5 días, ya ni se acuerdan de ti. ¿Cuántos compañeros de trabajo has tenido donde tú eras la persona más importante de la oficina y se van, en una semana la reemplazan y ya, ¿quién? Ah, sí, ella trabajaba aquí, pero esta persona daba tanto de ellos a este lugar, no nos podemos llevar nada de esto. Lo más importante que podemos hacer es invertir en lo eterno, poner nuestra mirada en lo que no se acaba. Tenemos mujeres empresariales y de carreras aquí también. No es una indirecta, es directa. No, I'm just kidding. No, es un chiste. Pero es poner nuestra mirada en lo que tiene valor eterno. ¿Se acuerdan cuando empezamos el libro de Juan? Les dije, pongámonos gafas que tengan una perspectiva eterna. Jesús dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. Hermanos, cuando llegamos a ser tan materialistas, eso se vuelve un ídolo y arruina nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque cuando nosotros buscamos primero lo del Señor, Él se preocupa por lo demás. Él se preocupa por lo demás. Yo les conté la historia la semana pasada, tiempos que he tenido que sufrir hambre, pero el Señor siempre se preocupa por lo demás, se ocupa por lo demás, Él se encarga por lo demás. Tenemos que confiar en Él. Versículo 28, continuemos, donde dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Con que contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Claro, ellos también querían tomar un almuercito y alimentar a toda esta gente. Ellos querían hacer estas señales de poder, estos milagros grandes. Y Jesús les dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. En quien Él ha enviado. Ahora la gente quería hacer algo especial y muchas veces gente viene al Señor y dice, Señor, yo quiero que tú me uses para alcanzar naciones. Yo quiero que tú me uses para predicar en el Estadio Campina, miles de personas. Pero ¿qué si no es la voluntad de Dios para tu vida? Jesús le responde con algo muy sencillo, crean en mí. Porque creer es el acto más poderoso que podemos hacer, pero al mismo tiempo es el más difícil, ¿no? Es tan sencillo que Dios te dice, cree en mí. Cree que yo me voy a encargar de eso. Cree de que yo tengo tu vida en mi mano. Sí, Señor, yo creo. Pero yo quiero hacer estas cosas. Yo quiero tomar control. Yo quiero hacer estas cosas. Creer es lo más sencillo, pero al mismo tiempo es lo más difícil. ¿Sabes por qué? Porque creer significa confiar completamente en Jesús. Rendir el control y dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. Difícil. Porque siempre queremos mantener el control, siempre queremos estar en control de todo lo que nos pasa, cuando nos pasa, cómo nos pasa. Pero aquí Jesús les dice, Dios solo quiere que ustedes crean en mí.
Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de ustedes pueden jactarse de ser salvos. Hermanos, la salvación no se gana, se recibe por fe, creyendo en Jesús. Simple, sencillo, pero muy difícil. Porque debemos entregarle todo al Señor. No se trata en lo que hacemos por Dios, sino lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que Jesús cambia la mente de la gente, corrige esta búsqueda que ellos tenían y lo hace en amor. Y nos lleva a nuestro tercer y último punto. Jesús se revela como el pan del cielo, el pan de la vida. Versículo 30 dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa que puedes hacer. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Que, no sé cómo decirlo en español, conchudos, ¿cierto? Habían visto al Señor alimentar 20,000 personas y me imagino que llegaron esa mañana con hambre porque dicen, pues muéstrenme otra vez, es que no le creo. yo quiero ver. Y aún así piden, porque después de ver tantos milagros increíbles, aún quieren más. Hermanos, esto revela una verdad de nuestra vida, que es cuando nuestro corazón está endurecido, ni siquiera los milagros más grandes pueden producir fe en nuestra vida. No los vemos, pues muéstreme algo más. Algo muy interesante es que cada uno de nosotros podemos ver que nuestra vida, tal como es un milagro. No sé si han tenido un tiempo donde, Dios mío, me sacaste de ahí, yo no debería estar aquí. Tu vida es un milagro. Pero ellos hablan de este maná del cielo, de este pan que cae del cielo. Pero algo increíble, tan increíble que era el pan que Dios alimentaba, ¿sabes qué? Tenían que salir al siguiente día y recolectar de nuevo. Tenían que salir al siguiente día. De la misma manera que el agua que la mujer samaritana le dijo a Jesús, esa agua te va a dar sed otra vez. Este pan, maná del cielo, te va a dar hambre otra vez. Mira lo que Jesús responde, y Él dice en el versículo 32, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora les ofrece el verdadero pan del cielo. Aquí Jesús está corrigiendo la teología de ellos, porque el maná del cielo era solo un símbolo, no era la realidad. El verdadero pan no tiene que descender cada día, solo una vez, en la persona de Jesucristo. Él es el pan de la vida. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, el maná del cielo, el sacrificio perfecto, el templo, todo se cumple en Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y amén. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Hermanos, todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todas las promesas se cumplen en Cristo Jesús. Él es el pan de la vida, Él es el pan verdadero. Y ahí lo dice, versículo 33, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Me encanta este versículo porque no dice, y da vida al pueblo de Israel, porque eso es lo que esperaban escuchar, que la salvación era solo para el pueblo de Israel, es para el mundo entero. Jesús no solo viene por su pueblo, viene para todas las personas. Y hermanos, ese pan del cielo no se acaba. La gracia de Dios nunca termina, porque donde Cristo está presente, hay vida, hay esperanza y hay plenitud. No hay que salir con una canasta todos los días. Él está ahí, nunca se agota. 34. Señor, le dijeron,
danos de ese pan todos los días. Creo que sí tenían hambre. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más volverá, gracias, a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Increíble este versículo, estos dos versículos, porque Jesús, aquí encontramos la primera yo soy declaración de Jesús en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, donde dice yo soy el pan de la vida. Así como el pan nutre el cuerpo, Jesús nutre nuestra alma. ¿Nutre se dice? Sí. Nutre nuestra alma. Ninguna relación, ningún éxito, ninguna posesión puede llenarnos. Hablamos de esto, solo Jesús puede hacerlo. Salmo 23, versículo 1. Ese salmo tan hermoso. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy día eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso cuando en Él está tocando en la puerta decir que le van a cortar la luz porque no ha pagado? O que el acueducto ya le va a cortar el agua porque no han pagado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso cuando abrimos la nevera y no hay nada? Y decir, Señor, tú eres mi pastor y tengo todo lo que necesito. Porque cuando estamos en dificultades, esa luz se apaga, ¿cierto? Se puede poner oscuro la dificultad. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito cuando estoy en el hospital viendo a alguien que amo morir. O estoy sufriendo un dolor. Hermanos, solo Jesús puede saciar esa hambre más profunda de nuestro corazón. Solo Él puede traer esa paz. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Cuando estés pasando por dificultades, cuando estés en medio de esa tormenta, en medio de ese por qué, solo repite, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, todo lo que necesito. Gracias, Dios. Versículo 36. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que al Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Aquí vimos a Jesús triste, porque muchos vieron, muchos escucharon, muchos fueron alimentados, vieron estas señales, estos milagros con sus propios ojos, pero en medio de esa incredulidad también vemos algo hermoso. Vemos la imagen de la gracia de Dios. Todo aquel que viene a Jesús nunca es rechazado. Hermanos, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa los errores que has cometido, nunca rechaza a los que vienen con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Salmo 51, versículo 17 dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido, quebrantado, oh Dios. Qué hermoso eso, que podemos venir delante del Señor sinceros, con nuestros problemas, con nuestras cargas, con nuestros dolores, con nuestras vergüenzas. El Señor no nos rechaza. A gracia de Dios. 38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni un solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Hermanos, descansen en esta verdad. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos, no depende de nuestras obras, no depende de nada humano, sino de quién es Jesús y lo que Él ya ha hecho por nosotros. Lo que Él ya ha hecho por nosotros. Podemos descansar en Él. En Cristo tenemos seguridad y salvación, porque nuestra seguridad no depende de nuestras fuerzas, y gracias a Dios que no depende, porque ya lo hubiéramos perdido, ¿cierto? Sino depende de su fidelidad.
y de la obra que Él completó en la cruz. Romanos 8:38 dice: nada podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos podrá jamás separar. Versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Aquí llegamos, hermanos, al punto central de esta enseñanza. El pan que desciende del cielo no solo nos satisface hoy, sino que también nos garantiza vida eterna. Todo el que cree en Jesús vivirá para siempre. El hambre espiritual termina donde la fe comienza. Y la fe en Cristo nunca decepciona, solo trae vida eterna. Juan 11:25, Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Hermanos, en conclusión, Juan capítulo 6, versículo 15 al 40 nos enseña tres grandes verdades espirituales. Primero, Él tiene poder sobre todas nuestras tormentas. Nada escapa a su control y Él siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Él confronta nuestras motivaciones. Él no busca admiradores interesados, sino a discípulos con una fe genuina. Y tercero, Él se revela como el pan de vida eterna. Solo Él puede saciar el alma y garantizar nuestra salvación. Porque cuando tienes a Jesús, nunca más tendrás hambre. Y cuando crees en Él, nunca más tendrás miedo. En medio de esa tormenta, Jesús está contigo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente. Padre, por tu gracia y misericordia, Señor. Padre, que nunca se agotan, nunca se acaban, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Señor. Padre, por tu perdón. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo esa obra en nuestros corazones, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en nuestro corazón, Señor. Padre, que podamos decir con toda confianza: Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Nada nos hace falta, Señor, porque cuando te tenemos a ti, lo tenemos todo. Te damos gracias, Señor. Pido por aquellos en este momento que están en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, Señor. Tú conoces, Señor, puede ser dificultad económica, dificultad de salud, dificultad en su matrimonio, en su trabajo, Señor. Padre, tú nos ves porque tú estás ahí con nosotros. Jesús, te amamos, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie con nosotros? Del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Mi viña está desierta y sin labrado, en el labramiento hay un amor.
aquí nos moveremos, regalarnos vida una vez más. Muévenos de nuestro cautiverio, plenamente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover, haz llover, haz llover sobre tus renuevos, haz llover, manda la lluvia, manda la lluvia. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Hermanos, Dios les bendiga, feliz semana. Estamos orando por varias situaciones. Dentro de 8 días, nuestro querido pastor Chachi